Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Marco Marín y estoy muy contento de haber recibido nuevamente la invitación por parte de Carlos González para compartir algunos comentarios que pueden ser útiles, considero, para todos, desde allá en Bolivia y México, para todas partes donde gusten escucharnos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de la tecnología G5 o quinta generación. Para muchos es un tema muy controversial, para otros pasa inadvertido, pero es importante que comentemos algunos aspectos que pueden ser de tu interés. Para quienes no me conocen, les hago una breve semblanza de un servidor, de mi actividad profesional. He tenido una experiencia de alrededor de 40 años ya, de los cuales 20 los he dedicado al desarrollo de programas académicos, entre ellos a la investigación y en la última década sobre todo de la radiación, los efectos dañinos de la radiación global sobre nosotros, sobre el organismo. Existen muchos estudios que se han presentado avalando que sí hay daños, mientras que hay muchos otros que también indican que no los hay. Lamentablemente, bueno, todo lo que hacemos es presentar información y tú debes sacar tus propias conclusiones porque lamentablemente no hay confianza ya ni en líderes sociales, políticos y tampoco muchas veces ya en los resultados publicados por grupos científicos, debido a que muchas veces han sido manipulados o bien intencionados, pero con el tiempo han sido erróneos. Lo que resultaba antes ser verídico resultó no serlo con los años, con el tiempo, y eso te lo comento porque es muy importante para entender los siguientes conceptos. Recuerdo mucho un fármaco famosísimo de un laboratorio, del que no puedo mencionar el nombre, pero un laboratorio muy conocido por fabricar productos, desarrollar productos para el corazón principalmente. Lideraba en esos años, no sé ahora, ese campo, y sacó como dicen, con platillo y bombo, un fármaco nuevo que iba a ser el non plus ultra, iba a solucionar todos los problemas cardiovasculares. Y lo avalaban muchos años de investigación, inversiones multimillonarias, tú sabes, en dólares y demás. Sin embargo, con el tiempo, precisamente 10 años, una década después, se demostró que ese fármaco estaba generando muchos más daños que beneficios a la salud, concretamente al corazón, para el cual había sido elaborado. Pero ¿cómo lo percibieron? Después del tiempo, después de los años, después de un periodo razonable en el que el organismo pudo por fin decir qué es lo que estaba sucediendo, cuál era la reacción. Por supuesto, en los fármacos se escriben reacciones secundarias o efectos secundarios y normalmente nos ponen en las cajitas un poquito, o algunos tal vez los más o los menos muchas veces alarmantes, pero si vemos un vademecum podemos ver que normalmente no nos ponen, a lo mejor ponen 5, 6, 10 efectos secundarios, cuando en realidad hay varias veces más esa cantidad. Cuando digo varias veces pueden ser 20, 30, 40 efectos secundarios. No siendo unos más importantes que otros, porque en cada ser humano puede haber un efecto distinto. Entonces, bueno, a lo que voy, la plática de hoy es sobre tecnología 5G, no sobre fármacos. Pero es un ejemplo que quiero darte del por qué se ha perdido la confianza en estudios supuestamente muy confiables que vienen de barras científicas serias incluso. Bueno, la tecnología 5G no es la excepción. Yo me he dedicado, como te comentaba, ya casi una década, de las 2 décadas de programas académicos para desarrollarlos, he dedicado casi una década a la investigación de los efectos dañinos de la radiación global, y a lo largo de estos años hemos podido crear una red ya que se extiende a casi 20 países de terapeutas profesionales calificados que están atendiendo este ramo, este campo de la salud, donde los daños son bioenergéticos. Entonces nosotros estamos muy enfocados en esa parte.
Y la tecnología 5G viene siendo solamente un desenlace o una continuación de las tecnologías anteriores, pero sí trae algunas características que por supuesto le hacen ser tecnológicamente más efectiva, pero a nivel terapéutico o a nivel bioenergético, digámoslo así, sí lo hace ser más dañino, mucho más riesgosa. ¿Cuáles son los estudios que tenemos al respecto? Bueno, quienes publican estudios en los que manifiestan que son no ionizantes las frecuencias que se utilizan en la telefonía celular y que por ello son inofensivas, que son inocuas, muchas veces dejan de lado el hecho de que se han demostrado, y no como coincidencia, que el crecimiento en las estadísticas, en los números fríos, del crecimiento de enfermedades, síndromes que antes no existían, de pronto existen, y algunos tipos de cáncer que han crecido, y específicamente el cáncer en el cerebro, y específicamente entre la población más joven. Y esto lo hemos venido comentando constantemente. Grupos científicos que sí están conscientes del daño que se está generando a nivel de la vibración celular y que con ello, ahorita te explico un poquito más al respecto, se genera un deterioro celular y con ello trastornos y enfermedades crónico-degenerativas y demás. Han publicado que han solicitado a diversas organizaciones, entre ellas a la Organización de Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud, que intervengan en lo que se conoce como una crisis de salud pública. Es decir, ya lo consideran que estamos en un estado emergente que requiere atención inmediata. Lamentablemente no hay eco todavía, porque ellos dicen que no hay estudios concluyentes que avalen que hay daños. Sin embargo, sí hay estadísticas y sí hay muchas pruebas que no son muchas veces publicadas o no se acepta que se publiquen, pero nosotros estamos trabajando duro en ello para concienciar a la población de que prevengan, eviten o mitiguen estos efectos. La tecnología 5G, que es continuación de la 4, la 3, la 2 y la 1, recordemos que la 1 son radiofrecuencias que nacen a finales de los 80. En realidad nacen desde los años 50, pero estaban en etapa experimental y muy pocos la utilizaban. Normalmente se reservaba a las milicias de algunos países, entre ellos los países que llevan la delantera en el aspecto militar sobre todo. Entonces, como sistemas de comunicación. Después se empiezan a dar a conocer ya oficialmente a partir de que inician los años 90 con la tecnología 2G, que era en la que ya podíamos hacer mensajitos de texto. Después las imágenes, ya no solamente los iconos, con la tecnología 3G, y a partir de ahí los videos y demás se empiezan a desarrollar con mucha más facilidad a partir de la 4G, que es la que hoy utilizamos, con la que nos estamos ahorita comunicando. La 5G no la tenemos en este momento, al menos no en los países latinoamericanos, en la mayoría de los países. Solamente la tienen algunos países en Europa y en los Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué ellos? Porque, bueno, ellos invirtieron sumas muy fuertes y ya tenían su propia infraestructura, estaciones móviles se llaman, para poder generar estas tremendas redes ópticas que van a llevar la tecnología inalámbrica 5G que están llevando a todo el mundo. Para Latinoamérica, entre este año y el que viene, se espera que ya estén funcionando perfectamente bien, ya los teléfonos se están anunciando, ya los mismos que tienes, lamento decirte que no te van a servir para la tecnología 5G. Si quieres utilizarla tendrás que comprar nuevos teléfonos. Ahí viene parte del tremendo negocio que hacen las industrias, sin decir nombres, pero todas en general. Y nosotros como consumidores que no nos podemos quedar sin esa tecnología de avanzada, entonces también lo que hacemos es actualizarnos y utilizar esa tecnología. Como no podemos evitar que crezca y no podemos hacer mucho al respecto, para frenar o detener ese crecimiento de radiaciones o de radiofrecuencias, lo que sí tenemos que hacer, sí podemos hacer, es empezar con nosotros mismos. Muchas formas de prevención que he comentado y voy a comentar en un momento más, pero hablando de la 5G, regresando a ese tema, te comento que son muchas las virtudes y ventajas y características que los ingenieros
proyectan y publican sobre esta nueva tecnología, que habrá más velocidad, que habrá mucho más densidad de información, sobre todo la velocidad con la que va a fluir, que es muchas veces mayor a la que hoy tenemos. Entonces, te hablan de características muy ventajosas, pero a la hora de hablar de las diferencias entre las tecnologías anteriores, la 4G hacia atrás y la 5G, te dicen que prácticamente no hay nada. O sea, sí hay muchas diferencias, pero prácticamente no hay nada que pueda afectar a nuestra vibración celular. Bueno, en realidad sí hay mucho. Las frecuencias en megahertz normalmente están fluctuando entre 400, 600, 700 megahertz. Las frecuencias o radiofrecuencias que se utilizan en las tecnologías actuales, de 4G hacia atrás, que prácticamente creo que ya todo es 4G. En la 5G estas tecnologías se van a ir a trabajar entre 90 Hz. Parece que se había ido la señal, ya regresó. Ya regresó, a ver si alguien me dice si ya regresó la señal. Gerson o Carlos o Sandy, díganme si ya regresó la señal. Sí, muy bien, gracias Gabriela. Entonces, disculpen que no les respondo ahí en vivo para que fluya, pero ya saben que al final yo respondo todas las preguntas que gusten dejar ahí. Gracias a todos allá. Gerson, Fernanda, muy bien, Abril. Entonces, esta tecnología 5G, imagínate, se va a ir a casi 2000 GHz. Entonces, es extremadamente más rápida. ¿Y cómo entenderlo? Mira, en este momento la imagen que tú estás viendo allí parece ser una sola. Si tú me tomas una foto allí, se queda una imagen estática, aparentemente. O lo que tú estás viendo allí, si me ves ahí, es una imagen estática. Pero en realidad, lo que está sucediendo en tu pantalla es que la misma imagen se está replicando por lo menos 60 veces por segundo. 60 veces por segundo. A esto se le llama un refresco o refresh, o en español refresco o reactualización en la tecnología en electrónica. Entonces, ese refresh es de 60 ciclos por segundo para que tú puedas captar una imagen allí en tu celular. 60 veces es intermitente, está parpadeando. Todos sabemos que cuando empezaron en los años 70 los estrobos, recordarás, para los que no sepan, los estrobos son las lucecitas que prenden y apagan, que ahora son tan comunes cuando hay una fiestecita, y fueron famosas en los años 70 para la música disco. Bueno, me platicaban, yo no sé, a lo mejor tú sí te acuerdas, tú que estás más chamacón que yo. Entonces, en esos años, los estrobos, se publicó mucho al respecto. Muchas de las comunidades que apoyaban esto y que sobre todo comercialmente estaban detrás de esto, aseguraban que no había ningún daño. Por supuesto que había daños, y con el tiempo se comprobó que estos estrobos causaban una confusión a nivel cognitivo. Incluso hacen, si tú te das cuenta, que se vea que vas en cámara lenta y que los movimientos son distintos a los reales. Entonces, esto no solamente tiene que ver con ello. Hay un efecto visual y una afectación visual que tiene que ver con la conexión al cerebro. La biosinapsis o la sinapsis, las carreteras sinápticas, se trabajan a base de destellos eléctricos simétricos. Cuando entonces se someten a estas variaciones, alteran esa simetría, y entonces, ¿qué sucede? Hay variaciones. ¿En qué pueden resultar? En miles de cosas que desconocemos. Eso depende mucho de cómo lo procese tu propio organismo. Bueno, eso era en cuanto a los estrobos. ¿Por qué te comento esto? Esa pantalla que estamos viendo ahorita está emitiendo 60 ciclos por segundo. No lo percibe nuestro ojo porque necesitaría tener, como un equipo electrónico, una sensibilidad de por lo menos 80 o 100 veces mayor a la que tenemos. Sin embargo, en la 5G esto se va a elevar no a 120, sino hasta 180 pulsaciones. 180. Mucho más de eso, muchísimo más, ¿no? De lo que acabo de hacer, pero 120 a 180 pulsaciones por segundo.
Bueno, todo eso será que no tenga un efecto en nuestro organismo. De verdad será que no pasa nada por el hecho de que son tecnologías no ionizantes, la radiofrecuencia que estamos recibiendo. Mira, he comentado que los satélites que rodean el globo terráqueo actualmente son alrededor de 5,000. Se dice que de estos un 30-40% aproximadamente a veces son solamente basura cósmica o basura electrónica que se ha lanzado al espacio y ahí se queda. Pero por lo menos está funcionando el 60% que viene siendo 3,000 satélites. Cada satélite está emitiendo señales satelitales a través de microondas. Son una frecuencia distinta que cubre palmo a palmo todo el planeta, día y noche, donde estés, uses o no el celular, uses o no la tecnología, eres como un fumador pasivo, eres un usuario pasivo de las radiofrecuencias hoy, un receptor. Por eso yo comento sobre las antenas móviles. Somos antenas móviles. Nuestro cráneo, nuestra bóveda craneal se ha convertido en antenas móviles. Entonces, estas radiofrecuencias en las que está anegado nuestro planeta alteran la vibración de la célula. Si a esto agregamos, te dije que son 3,000 satélites, ¿verdad? ¿Sabes cuántas unidades, no unidades, estaciones le llaman, estaciones base para esta nueva tecnología 5G se han instalado únicamente entre Europa y Norteamérica? 2 millones. 2 millones de estaciones solamente entre Europa y Norteamérica. Y ahora se están instalando ya en el resto del mundo, América Latina, Asia, etcétera, ¿verdad? Y cada una de esa estación base de la nueva tecnología 5G se dice que trabaja en base a bajas frecuencias. Es decir, que como es baja la frecuencia no te va a afectar porque nuestra vibración está por encima de esa frecuencia. ¿Pero será cierto? Mira, si tú escuchas en un concierto un cello, está en una frecuencia más baja. Eso genera un estado de relajación. No es por el hecho de que sea una frecuencia menor a la que estamos acostumbrados a vibrar celularmente que no va a haber un efecto. Por supuesto hay un efecto. Dañino no necesariamente, pero sí hay un efecto. Si de pronto esa orquesta sinfónica, esa preciosísima orquesta filarmónica, lo que tú quieras, cambia a una frecuencia, a la frecuencia de un violín, ¿verdad? Eso automáticamente crea otra vibración. Va a través del sonido, emite energía y esta energía en forma de sonido va en una vibración distinta. Va a crear un efecto distinto en ti que acabas de escuchar el cello. Por supuesto, es un efecto. No he dicho que sea un daño, pero sí es un efecto. Bueno, esto es solo para un ejemplo para que captemos mejor el hecho de que esas frecuencias viajan en diferentes latitudes, nuestro cerebro las percibe, nuestro cuerpo, aunque tú no en forma consciente, pero tú te conviertes en un transductor. El síndrome transductor es de lo que he escrito, de lo que hemos enseñado en la medicina homeostática. Ese síndrome transductor es en lo que nosotros nos hemos convertido. Nosotros somos el resultado, nosotros reflejamos esas vibraciones. El cerebro, el cuerpo humano en general vibra en un promedio de 60 a 70 Hz o ciclos por segundo. Nuestro cerebro está entre 68, 70, 72 ciclos por segundo en un estado normal. Cuando tú te esfuerzas por pensar y estás en una etapa creativa, imaginando, y estás al máximo haciendo tu esfuerzo y dices, caray, hoy qué bonito, todo me salió bien, tuve ideas sensacionales. Se dice que estás en un nivel de arriba de 80 ciclos por segundo, un nivel al que llegan midiendo con aparatos, equipos electrónicos, los llamados genios. ¿Genios en qué? En algo, porque obviamente un genio es genio en algo, no en todo, ¿verdad? Pueden ser desastrosos en un aspecto o en muchos aspectos de su vida, pero en algo son genios, o sea, desarrollan o las matemáticas o la biología o alguna otra materia y en ello son sobresalientes. Memorizan rápidamente y entonces su ciclo de trabajo es mayor a 80. Se dice que Einstein, por ejemplo, podría haber llegado a 82.
Einstein. ¿No te acuerdas de quién es? Mi compadre, hombre, Einstein. No, es Alberto. Entonces, la vibración es importante. Estamos en ese promedio. Si tú vas bajando en tu vibración a menos de 60 a casi 50, esa vibración va restando, disminuyendo la fortaleza de tu sistema inmunológico y también de tu sistema homeostático. Y entonces eres más susceptible a desarrollar enfermedades. ¿De qué tipo? De la que sea. Puede ser infecciosa, infectocontagiosa, puede ser un virus, puede ser una bacteria. Independientemente de lo que sea, simplemente eres más vulnerable. ¿Por qué? Porque tu nivel de defensas es mucho más bajo, tu vibración es más lenta. Si en vez de 50 bajas a 40, entonces eres propenso a desarrollar cáncer. Así como lo escuchas. El cáncer, cuando se mide la vibración celular de una persona, está en vibraciones por debajo de 40 o en 40, en esos rangos. Y cuando ya una persona está en coma o prácticamente está por morir, ves que llegan desde las películas aquellas de nuestros viejitos, ¿verdad? Llegaba el doctor, ahí todo chochito, el que fuera, y le tomaba el pulso a la persona. Ya con el pulso sabía si iba a vivir o le quedaba poco tiempo, ¿cierto o no? ¿Verdad que es así? Bueno, ¿por qué? Porque entonces, de acuerdo a las pulsaciones, al ritmo, a la vibración, se puede detectar si una persona tiene vitalidad o no. Cuando ya se llega a 20 en esa vibración, es prácticamente cuando ya la persona está por morir. Bueno, esto es así en todo el mundo, no es algo que estemos inventando. La similitud del ADN en toda la raza humana, seas amarillo, rojo o verde, o morado o azul, para los príncipes, si alguno me está viendo, el ADN es exactamente igual en un 99%. Solamente el 1% restante o menos del 1% es lo que nos da las características únicas, como es el tejido vivo, que es la sangre, como las huellas digitales, nuestro color de piel, facciones, etcétera, ¿no? Y nuestra personalidad. Pero imagínate, en el 99% somos iguales, entonces los efectos son exactamente igual. La presión arterial de un blanco y un negro y un asiático se mide en promedio es igual. Las respiraciones cardiovasculares igual. La polarización y repolarización o hiperpolarización de la célula es exactamente igual. No hay cambios. Entonces, ¿qué significa esto? Que las radiofrecuencias en el medio ambiente, volviendo al tema de la 5G igual a 4G, pero ahora se va a incrementar el asunto, es que son frecuencias que, aunque sean muy bajas, sacan del equilibrio o promedio en el que deben estar trabajando nuestras células. Y al sacarlas de balance, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede? Lo mismo que ha estado sucediendo desde que empezó el siglo XXI, en el que estamos anegados más que nunca en la historia de radiofrecuencias. Las células salen de balance, entonces desde la mitocondria donde se produce la energía ya va con deficiencias, las subpartículas atómicas que forman esa energía dentro de la mitocondria, bueno, van a producir, primero se produce la energía cinética, que es la vibración por la que sentimos la vitalidad y estamos vivos, ¿verdad? Una vez que se acaba esa energía cinética, adiós, ya no existimos, ya no estamos. Esa energía se fue. Después de esto viene la energía eléctrica, luego la energía dentro de la célula, luego la energía magnética que se produce por el conjunto de células o redes sensoriales, y luego la electromagnética como un conjunto de ambas energías. Luego vendrá la calorífica, la lumínica o biolumínica por tratarse de seres vivos, etc. Pero todo parte de la cinética, es decir, del movimiento o vibración. Hemos puesto el ejemplo de un diapasón. Si tú colocas un diapasón de un lado y del otro, si este lo activas para vibrar y solamente acercas sin que tenga que tocar al otro, empieza a vibrar. ¿En qué frecuencia? La misma, exactamente igual, ni más ni menos. Después apagas que originó la vibración y queda vibrando. Bueno, las células tienen su propio diapasón, pero tienen su propio ritmo. Así como tienes tu propio ritmo respiratorio, tu presión arterial, tienes tu propio ritmo de vibración. Entonces, esa vibración es la que concretamente está siendo alterada por las radiofrecuencias. Entonces, aunque nos presenten números y conclusiones después de estudios que no sabemos quiénes los pagan para publicar, que son no ionizantes y que por esa razón no son dañinas,
tú tienes derecho a analizar y sacar tus propias conclusiones. ¿Qué es no ionizante? La luz del sol, la luz que viene del sol es no ionizante. ¿Por qué es no ionizante? Porque no tiene la capacidad de disgregar la composición atómica o de separar las moléculas. Por eso es no ionizante. Entonces se dice que la tecnología celular y toda la contaminación azul de los monitores, aparatos celulares, etcétera, todo eso es energía no ionizante. Por eso es que no es dañina. Pero la energía ionizante, es decir, la que sí separa las moléculas de los átomos, esa sí es dañina, como en los rayos gamma, los rayos X, por eso debes tener una protección. Pero el asunto no para allí, el asunto es que, mira, si tú recibes los rayos del sol, ¿te van a hacer daño? Por supuesto que no, pero ¿cuánto tiempo? ¿Media hora? ¿15 minutos? ¿Una hora? Después de una hora, hora y media de exposición al sol, ¿qué va a pasar? Por supuesto, hay un deterioro celular, te empiezas a quemar, te empiezas a poner rojo y después de 2 horas, 3 horas, síguete allí. ¿Te podrás crear quemaduras serias, severas, graves? Por supuesto. ¿Te podrá crear con el tiempo cáncer? Por supuesto. Entonces, los estudios simplemente arrojan, bueno, la luz solar no te hace daño. No, la sobreexposición sí. ¿Las radiofrecuencias no te hacen daño? No, la sobreexposición sí. Esa es la conclusión a la que llegamos. Y la sobreexposición es lo que estamos todos los días recibiendo a través de teléfonos celulares, satélites, radiofrecuencias, microondas, y no es por un momento, sino todo el tiempo. Mira, si tú multiplicas que esas radiofrecuencias viajan, ya te comentaba, nosotros tenemos una vibración de 50 a 80 ciclos por segundo, ¿no? 60, 80, a 70. Pero si te imaginas que esa misma vibración ahora es menor o es mucho mayor, eso es como alterar, pon música estridente, un rato no te afecta, pero después de todo el tiempo y todo el día y todos los días, te va a trastornar, por supuesto. Pon, por el contrario, música relajante, pero déjala todo el tiempo y todo el día y todos los días, también va a crear un efecto. Bueno, ahí está entonces, a grandes rasgos, algunos de los ejemplos que te he querido poner para entender cómo funcionan estas tecnologías. Sí ofrecen ventajas, pero sí también ofrecen más riesgos. Si se dice que no están demostrados, bueno, el tiempo nos dirá, después de 10 años, sí habrá, por supuesto, organismos internacionales que digan sí crearon daños. No es coincidencia que haya más ansiedad, no es coincidencia que haya más depresión, no es coincidencia que haya más tipos de cáncer, no es coincidencia que haya más irritabilidad en la gente, no es coincidencia que haya más síndromes desconocidos, solo síntomas que atender. Entonces, bueno, hoy hemos hablado solamente exactamente media hora, ya 30 minutos, que es lo que nos han invitado a conversar con ustedes. Hemos hablado un poquito sobre esta tecnología 5G. Espero que en la medida de lo posible haya quedado un poco claro por qué sí es preocupante. Yo sé que hay, miren, en Inglaterra, en Londres concretamente, en el mes de enero, hace 3 meses, hubo un ataque a 2 torres de comunicación allá en Londres que habían colocado precisamente estas nuevas tecnologías 5G. Allá ya están funcionando. Y esto lo hicieron algunos grupos activistas, mal hecho porque no es la forma de solucionar ni de protestar, pero lo hicieron porque ellos estaban relacionando la tecnología 5G con el coronavirus. Entonces, varios compañeros y colegas me han escrito y me han preguntado, porque saben que estamos metidos en este tema de los electrones. Y entonces, miren, me han preguntado, ¿será cierto? Les digo, bueno, en realidad sí y no. O sea, no porque, por supuesto, las radiofrecuencias no transportan un virus ni son contagiosas. Pero en la parte que sí pueden colaborar es a que se propaguen, es una proliferación o a generar un campo más adecuado para que los virus sí se establezcan o se incuben allí en tu organismo. Si tú en tu vibración estás débil, porque esas radiofrecuencias sí lo que hacen es que te desequilibran. Si esto genera una debilidad a nivel inmunológico, por supuesto tendrás menor resistencia y
tu campo será mucho más propicio para que se alberguen ahí estas bacterias o virus. Entonces, no es lógico decir que eso provoca el coronavirus, no. Pero de que las radiofrecuencias debilitan tu sistema inmunológico y si este es el que debe estar en estado óptimo para que no te afecte algún virus o bacteria, bueno, entonces sí va a afectar. Pero no directamente, ¿verdad? Sino indirectamente. Entonces eso es lo que tenemos. Hay muchos otros datos muy interesantes que podríamos comentarles, pero bueno, el tiempo se agota, ya me tomé unos minutos de más y podríamos hablar para esto en la próxima semana. Podríamos hablar incluso de ventilación terapéutica, que es una de las técnicas que hemos desarrollado en la medicina homeostática para que desde la respiración podamos generar que el arrastre de electrones dentro de la célula pueda ser más eficiente y con esto mejore nuestra capacidad inmunológica y homeostática para tener un mejor equilibrio. Bueno, pues no me quiero ir, pero me tengo que ir porque el tiempo, si no, me van a cortar. Cuídense mucho, reciban un abrazote donde quiera que estén y la próxima semana, si nos hacen el favor de acompañarnos, me va a dar muchísimo gusto. Gracias a todos. Veo aquí Fernanda Collado, un saludo. Mimis, ¡ay la Mimis! Excelente, gracias Mimis, déjame ver, aquí le puedo bajar. Abril, Andrea, muchas gracias. Carola Guillén, aquí estás Caro, muchas gracias. Fernanda, Andrea, un saludote. Rocío Valdés, Erika Camacho, Verónica Inés, Carlos Vitales, Andy Ortiz, Miguel Ángelo Grasso, hasta allá, hasta España, un saludote, mi querido Michelle, Abril, Fernanda, etcétera, etcétera. Qué padre que nos hayan acompañado. Sila, Gerson, Gabriela, Gerson, qué padre. Muchas gracias, de verdad, por aguantar un rato, por aguantarme. Bueno, hasta pronto, cuídense mucho. Un abrazo.